Bueno, vamos a nuestra segunda parte de este temario de arte. En este caso es, a ver si consigo colocar esto bien, el arte gótico, ¿vale? Voy a intentar ser más breve que el otro día, puesto que ya partimos de lo que vimos en el arte románico. Mirad, lo primero, señalar, bueno, ¿en qué momento va a nacer el arte gótico? Pues en torno a la segunda mitad del siglo XII en adelante, en Francia, y desde ahí se va a ampliar y se va a extender por toda Europa. Mira, partimos de que ya ha pasado el año 1000, no nos olvidemos, ya ha pasado ese tiempo un poco de crisis, de valores, política y demás, y nos encontramos en una situación más en calma, como hemos visto en clase, y donde además también la nobleza, perdón, la burguesía va a tener un protagonismo muy especial a nivel social y económico. Esto es también importante, como bien hemos visto en nuestro temario en clase. ¿Eso qué va a suponer? Pues nuevos valores, la importancia de la burguesía, la importancia también de la economía y por tanto todo no va a estar centrado, digo a nivel artístico, fundamentalmente y solo en la iglesia, en las catedrales, en las capillas, etcétera, sino que va también a proliferar bastante las nuevas construcciones civiles y también, por tanto, la dotación artística de esas nuevas realidades sociales. ¿De acuerdo? Sí es importante, sobre todo a nivel de arquitectura, el que contemplemos, sobre todo en lo que corresponde a la iglesia, que de nuevo la catedral es la gran expresión artística de este tiempo. No solamente por lo que encierra en sí como elemento religioso, sino que va a ser una catedral que nos va a invitar a mirar hacia arriba, a tocar lo divino. ¿Por qué? Pues porque fijaros, se van a hacer distintas innovaciones. La primera es fundamental, aquí lo tenéis, el pasar del arco de medio punto que vimos en el románico al arco apuntado. ¿Esto qué va a posibilitar? No solamente subir el plano, es decir, elevar el arco, sino elevar también, digamos, la estructura. Como veis, aquí seguimos alternando los pilares y los contrafuertes en las construcciones. Lo que pasa es que fijaros, qué curioso, en este caso el contrafuerte no va a estar pegado a la pared, sino como veis va a estar alejado de la pared. Y va a haber una serie de arcos que se llaman arbotantes que van a sustentar esa pared. Es como si, imaginaros, yo le pido a alguien que me empuje y si yo me quedo quieto, si me quedo completamente rígido, seguramente si me da un empujón fuerte, me va a mover. Pero si en lugar de quedarme completamente rígido, pongo los brazos y detengo ese empuje, es mucho más complicado que esa persona me traslade. Bueno, pues esos arbotantes son algo parecido. Es decir, el, el contrafuerte que encontramos fuera del muro, con los arcos va a sostener el edificio. ¿Eso qué nos va a posibilitar? Pues mirad, que podamos elevar el edificio. Aquí lo veis, ¿vale? Las tres naves, tres o cinco naves que hemos visto en el románico, pero fijaros, al estar apuntado, hemos puesto ese contrafuerte más allá del muro y gracias a estos arcos o arbotantes vamos a sostener el muro. ¿Esto qué va a provocar? Como veis que el muro es muchísimo más ligero, muchísimo más elegante también, ¿eh? Y sobre todo va a permitir el que podamos utilizar el muro. ¿Utilizarlo para qué? Para la entrada de luz natural. Y por tanto va a haber otro espacio que también va a ser un espacio que define el gótico, que van a ser precisamente las vidrieras. Vidrieras preciosas, que van a tamizar la luz del sol y va a llenar de colorido natural el espacio sagrado. Con lo cual estamos aprendiendo el arco apuntado, estamos viendo también esta bóveda de crucería que ya explicamos en el románico y que ahora de nuevo se vuelve a dar en el gótico, los arbotantes que van a sostener el edificio, van a sostener el muro, y luego, como veis aquí, los pináculos, es decir, rematando en la parte superior, vamos a encontrar como un elemento también característico de este estilo arquitectónico, bueno, pues esta estructura de forma piramidal también muy decorada en su parte superior.
¿De acuerdo? Aquí tenéis una representación, digamos, también más concreta, ¿vale? Ese pináculo, que además va a estar decorado, bueno, con algunos salientes, con forma vegetal, con cruces, etcétera. De esto encontramos mucho, un ejemplo como muy desarrollado en la Capilla Real de Granada, en las cresterías que se llama, que es toda una profusión enorme de pináculos y de estructuras similares, ¿no? Por enseñaros también, ¿no? Una fotografía, aquí tenéis de los arbotantes. Como veis, aquí está la catedral, aquí están los contrafuertes y están sostenidos por estos arcos. Aquí veis también un pináculo. ¿Veis? Esa estructura permite, fijaros, no sé si se llega a ver bien, pues se ve más oscuro, que encontramos ahí grandes estos vidrieras, ¿no? Que no me salía el nombre, grandes vidrieras. Elementos también característicos, bueno, pues aquí lo tenemos, el rosetón, fijaros qué impresionante, ¿no? En muchas de las iglesias de las catedrales vamos a encontrar en la nave central, en la entrada de la nave central, esto desde dentro, pues grandes rosetones y esas estructuras circulares con vidrieras de colores donde, bueno, pues se van describiendo distintos elementos del paraíso, de la vida de los santos, la vida de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego aquí tenéis galerías completas o ventanas completas con eso, con esas vidrieras tan espectaculares, ¿no? Que van a engrandecer todavía más la estructura del templo. Ahí tenéis una representación de un rosetón, en este caso desde el exterior, ¿vale? Lo que veríamos si miramos directamente a la fachada. También muy característico. Aquí vemos también que está enmarcado dentro de un arco apuntado. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente eso. Aquí tenéis otro corte, otra sección de la estructura que hemos visto anteriormente. Veis que también aparecen las gárgolas, ¿eh? Esas representaciones simbólicas, a veces pues con un carácter, digamos, de miedo, de asustar, ¿no? De los demonios y demás. A través de las cuales se arroja el agua. Realmente son la salida de agua de toda la estructura de desagüe de los techos de esas construcciones, ¿no? Pero son muy interesantes también. Lo que pasa es que, bueno, no nos podemos parar tampoco en este momento. Y luego, aunque ya aparece en el románico, vemos también el triforio. Dentro de las naves de la iglesia nos vamos a encontrar como un pasillo superior que está a lo largo de toda la nave central y por la cual se puede deambular, se puede caminar, son como una especie de balconadas, ¿no? La catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, aquí se daban cita también los peregrinos, incluso aquí dormían, ¿no? Y se atendía a la gente, ¿no? Lo vais a tener en los apuntes que voy a compartiros. A este pasillo, el triforio, nos vamos a encontrar con arcos ageminados. Lo encontraréis en el texto que os voy a subir, que son estas columnas, digamos, que parten el espacio. Bueno, en general, yo creo que con eso es suficiente. De todas formas, lo tenéis todo mucho más especificado en los apuntes. Es que no quiero extenderme demasiado. Mirad, a nivel de escultura, bueno, seguimos un poco en la línea de lo que habíamos visto en el románico, pero fijaros, las imágenes, tanto en escultura como en pintura, van a tener algo más de belleza, sobre todo quizás más en pintura y sobre todo de expresividad. Elementos también que encontramos, por ejemplo, como elemento tipo en este Cristo. Primero, que ya el Cristo tiene 3 clavos, no 4. No aparece un Cristo, digamos, en majestad, como habíamos visto en el románico, sino un Cristo sufriente. Y hay un cierto movimiento, si veis, digamos, aquí tenemos una línea un poco curva, ¿vale? Que la figura va haciendo. Hay un cierto movimiento. Y luego, fijaros, aquí nos encontramos también que el Cristo sí que aparece como más sufriente. De hecho, el signo que lo muestra es precisamente, es precisamente la señal, ¿no? De la lanza en el costado, ¿no? Vemos que ya no van tan vestidos, no van tan decorados como de forma solemne, sino que, bueno, aparece un Cristo, digamos, un poco más realista y aquí tenemos, bueno, ha quedado aquí un poco, con ese paño de pureza, digamos, más pegado a la realidad. ¿De acuerdo?
Pero elementos muy característicos. Fijaros que aquí ha desaparecido esa corona triunfal y aparece una corona de espinas y sobre todo, ya digo, los clavos, a ver, los clavos que van a pasar de 4 a 3 clavos. Bien, con las imágenes de la Virgen, fijaros, esta para mí es la más bonita, ¿no? La Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Como veis, no tiene nada que ver con la románica. Aquí la Virgen no aparece como simplemente un trono para el Señor, sino que aquí hay una relación. Además, es preciosa, ¿no? La mirada de la madre al hijo. Es además policromada, es decir, tiene colores. Aparece también en su realeza, es verdad. Pero aquí sí que hay un diálogo, ¿no? Sí que hay una expresividad y, digamos, una tendencia más al naturalismo, a mostrar más la naturaleza real de las cosas, ¿no? Aquí veis esta imagen que está en el coro de la Catedral de Toledo, ¿no? Preciosa. Vemos ya los detalles, el cinturón, el manto blanco y celeste, ¿no? Y luego, sobre todo, esa actitud, ¿no? Esa relación en las dos imágenes. En fin, en los apuntes tenéis especificados, digamos, con más detalle estos elementos. Pero como veis, vamos evolucionando en el arte. Y hemos pasado de ese arte hierático, firme, donde lo que se transmite es una idea, a que también se expresen los sentimientos, se vea esa relación que también forma parte de la fe y que también nos ayuda a comprender, ¿no? Y a nivel de pintura, bueno, pues destacar que a nivel, sobre todo de pintura, va a haber un mayor interés por la belleza, más movimiento y sobre todo donde vamos a encontrar más preciosismo, más detalles, sobre todo si nos fijamos en ropajes, en adornos, etcétera, y sobre todo la expresión de los sentimientos. En los apuntes os pongo varios ejemplos concretos, pero os los muestro. La pintura no va a ser solamente una pintura religiosa, nos vamos a encontrar también con alguna pintura ya más de tipo donde aparece la burguesía, donde aparecen temáticas políticas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen de los reyes católicos rezando a la Virgen, ¿no? Y aunque mantiene un cierto hieratismo, como hemos visto en el románico, pero como veis, aquí ya hay unas miradas, hay una expresividad, hay un detalle, hay una profundidad, ¿no? Se ve la perspectiva. Pero fijaros, yo os pongo dos ejemplos en lo que os decía anteriormente, ¿no? Por un lado, de ese preciosismo y expresión de los sentimientos, el matrimonio Arnolfini. Lo vais a encontrar en los apuntes muy bien descrito, ¿no? No es solamente lo que nos muestra, sino los elementos simbólicos, los colores, las actitudes, el tomar de la mano, el matrimonio, el espejo que tenemos aquí al fondo, la ventana abierta. Es decir, nos va mostrando la habitación donde está este matrimonio y nos está enseñando su vida cotidiana. Y aquí sí que hay expresión, por ejemplo, del cariño, de esa expresividad, el estar en su habitación pues expresa también el amor, la pasión. Como veis, es mucho más humano, mucho más cercano a nosotros, ¿no? Y como imagen religiosa, para mí me parece la más importante, la más bonita, este descendimiento de Jan van Eyck, cuya copia la tenemos también en Granada. Fijaros que la pintura se adapta al marco en el que se inserta, pero fijaros la expresión en este caso de los sentimientos, el profundo dolor, si nos fijáramos un poquito más de cerca, las lágrimas, incluso el Cristo, fijaros, es un Cristo que está muerto, pero sin embargo la pintura cobra un nuevo dinamismo. Fijaros que la actitud incluso de María tiene la misma posición que el Hijo que acaba de ser descendido de la cruz. Fijaros la potencia de los colores, los detalles incluso en los ropajes. Bueno, os animo a que lo miréis en los apuntes y profundicéis un poco más en el tema. Como veis, hemos evolucionado, estamos evolucionando en todos los ámbitos. Y el gótico nos va a aportar ese plus de humanidad, de preciosismo, de color, de naturalidad que le faltaba al románico. Así que os animo a que lo veáis, profundicéis en los apuntes y, como en el caso del románico, miréis debajo en el enlace para completar vuestra tarea. ¿De acuerdo? Así que ya me están diciendo que vaya cortando. Buen trabajo, ánimo y adelante.